Hola, en este tutorial os voy a contar cómo podemos hacer un cuadro con acuarelas y luego añadirle unas pequeñas mariposas para que se nos quede así. Necesitamos un marco que tenga una profundidad para que nos permita añadir objetos como en mi caso las mariposas. Necesitamos acuarela y necesitamos una hoja para poder dibujar en acuarela. Es en un blog de dibujos en que la hoja sea un poco gruesa. Vamos a empezar a pintar nuestro cuadro para nuestro marco. Entonces he cortado un trozo de papel de un blog de dibujo del tamaño del marco y vamos a empezar a pintar con las acuarelas. Voy a utilizar un pincel de cerda y con el borde voy a hacer una especie de campo. Entonces mojamos un poquito el pincel y empezamos con el bordecito a pintar, a hacer las ramitas del bosque, del césped. De esta manera, poquito a poquito, vamos haciendo el dibujo del campo. Hasta rellenar la parte de abajo. Luego haremos flores y todo lo que vosotros queráis se puede hacer. Según se va secando el agua, va cogiendo una tonalidad más fuerte. Si la quisiéramos más clara, mojaríamos un poquito el pincel y mojaríamos la pintura. Siempre con mucho cuidado a la hora de llenar el pincel de agua para que no se nos estropee, porque si no se nos quedaría muy diluida la pintura, como en este caso. No pasa nada, porque luego le daríamos las tonalidades con el pincel un poco más seco en la parte que nos ha quedado más aguate. Entonces ahora con el pincel lo secamos un poquito para que absorba todo el agua que tenía y tomamos un poco de pintura más seca y ya las tonalidades salen más oscuras. Vamos a hacer las flores. Limpiamos el pincel con el agua y con un papel absorbente, y lo que vamos a hacer ahora, una vez que ya tenemos el pincel limpio, vamos a utilizar un poquito de amarillo anaranjado. Entonces con un poquito de pintura un poquito más seca vamos a hacer unas ramitas así, para que tenga varios colores. Limpiamos otra vez el pincel y lo secamos porque tiene demasiado agua y vamos a utilizar otra tonalidad. Entonces yo voy a utilizar un poquito de amarillo para hacer como si fuera las espigas que hay en el campo, que a veces nos encontramos. Vamos a pasar un poquito. Siempre con la puntita del vamos haciendo las espigas. Mojamos un poquito y vamos a hacer como florecitas. Entonces las flores tampoco en acuarela tienen que tener una forma en concreta. Podemos darle la forma que más nos gusten. Queremos que aparezca más oscura, las tonalidades más oscuras, le damos más pintura más seca, siempre con el borde del pincel. Una vez que ya hemos terminado de dibujar nuestras flores y ya se ha secado, lo que vamos a hacer es ponerle unas pequeñas mariposas que hemos hecho con papel reciclado y pegarlas en nuestro cuadro, de forma que queden originales.
Las podemos poner como más nos guste, ya que nuestro marco que vamos a utilizar tiene una profundidad que nos permite añadir objetos dentro de él. Entonces vamos a pegar mariposas para luego ponerlas dentro del marco. Una vez pegadas las mariposas se nos quedaría así. Ahora lo que hacemos es meterlo dentro de nuestro marco y ponemos la tapa. Lo cerramos bien para que no se nos vaya y ya tendríamos nuestro cuadro. Espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos en el próximo. Gracias.